He escuchado con muchísima atención el discurso del presidente colombiano Gustavo Petro ante el Consejo Permanente de la OEA en fecha reciente. Y a él me refiero en mi columna de esta semana. Advertí ciertamente la presencia de un hombre que tiene habilidades discursivas, formado y bien amoblado intelectualmente para la dialéctica, pero sufre justamente de esa suerte de desviación, de característica que es muy propia de quienes vienen del mundo marxista. Hacen dialéctica justamente para introducir galimatías o avanzar hacia eso que hoy en día se conoce como la posverdad. Partir de falsas premisas para construir verdades que no son tales, o negar las verdades a través de un ejercicio igualmente dialéctico para transformarlas en verdaderas mentiras. Esto, por cierto, es un comportamiento que viene de vieja data y es de factura. Lo dice así la bibliografía escrita al respecto, es de factura esencialmente fascista. Pero sí se nota, a propósito de este discurso del presidente Petro ante la OEA, que busca marcar una distancia con relación al socialismo del siglo XXI y se monta sobre lo que ahora, a partir del 19, se conoce como el progresismo, el Grupo de Puebla. Se dice que Marco Enrique Ominami es el gran asesor del presidente Petro, ex candidato presidencial chileno procedente de la izquierda y fundamentalmente una suerte de vector intelectual dentro de ese grupo que se crea, repito, a partir del año de 2019, como para dejar atrás el tiempo ominoso de Odebrecht o de los latrocinios muy escandalosos que han ocurrido y siguen ocurriendo en Venezuela alrededor de su industria petrolera. Dos focos, PDVSA y Odebrecht, que han contaminado, han extendido el morbo de la corrupción a la totalidad de las Américas. Pero lo central es que pide el presidente Petro ante la OEA la reforma de la Carta Democrática. Y sí me sorprendió que él hablaba de una carta democrática repetida de manera repetida, adoptada ya a finales de los años 60, aprobada hacia el año 70 en su país, y a pesar de que habla todo el tiempo de la Carta Democrática, cuando él advierte que ha sido beneficiario de la misma porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos le protegió en el momento en que él se vio inhabilitado políticamente en Colombia, advierto, repito, y me doy cuenta de que tiene una confusión intelectual. Está llamando Carta Democrática Interamericana a la Convención Americana de Derechos Humanos, que creó a la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos como su órgano. Es un sistema, repito, separado, aun cuando tiene parentela con la OEA, un sistema totalmente separado de la OEA. Pero insiste en la necesidad de la reforma de la Carta Democrática. Y dos argumentos trae a la mesa para insistir en ello. En primer lugar, el que estamos en presencia de una experiencia nueva de democracia que no tiene nada que ver con la democracia americana o con la democracia europea. Y uno se pregunta, ¿será que es que el presidente Petro ahora quiere una democracia a la China o a la rusa? Ahora que China y Rusia ejercen un dominio bastante importante, ya no tanto Cuba, sobre estos gobiernos ahora progresistas que se han instalado en América Latina. Porque Rusia y China han dicho bien antes de iniciar la guerra contra Ucrania que ellos quieren ver una democracia que se construya a la imagen y semejanza de cada persona, de cada ciudad, de cada pueblo. Con lo cual tendremos una democracia la venezolana, otra la salvadoreña, otra la colombiana, otra la nicaragüense, otra la cubana, y pare usted de contar, porque en definitiva
Es la realidad que hemos estado viendo en América Latina, en donde cada país está construyendo fuera del patrimonio intelectual de la democracia, construido de la fundación de la Organización de los Estados Americanos, se están construyendo experiencias políticas al detal que pretenden llamarlas democracias. Son verdaderas dictaduras del siglo XXI, como bien lo ha afirmado el expresidente ecuatoriano Osvaldo Hurtado Larrea. Pero cuando afirma la necesidad de la reforma, lo hace para advertir que es indispensable reformar la Carta Democrática, léase la Carta del año 2001 más la Convención Americana del año 1986, con la finalidad de incorporar los llamados nuevos derechos. Esos que están allí en las declaraciones del Grupo de Puebla y que comparte el Programa de Naciones Unidas 2030. Pues tengo la impresión de que el canciller de Colombia no le advirtió a su presidente que la Carta Democrática Interamericana del año 2001 ya incorpora los llamados nuevos derechos. Los derechos para la protección de los indígenas, los derechos para la protección de la cuestión de las identidades, los derechos que tienen que ver con la equidad, los derechos que tienen que ver con la resolución del problema grave de la pobreza, esos están ya planteados en la Carta Democrática del año 2001 y la Convención Americana de Derechos Humanos, cuyo órgano es la Corte Interamericana, si se hubiese leído la jurisprudencia de la Corte, se daría cuenta de que todos los nuevos derechos, protección de las mujeres, protección del medio ambiente, transición digital, tema de identidades, todo eso está allí en la actual jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué plantear entonces la reforma de estos instrumentos que podemos llamarlos las constituciones democráticas de la América? Porque al igual que ocurría con el socialismo del siglo XXI, el progresismo de 2019 pretende reformar las constituciones para paralizar la aplicación de ellas. Pretende incidir sobre la necesidad de la reforma de estos instrumentos fundamentales del sistema interamericano para paralizar a la OEA. Tanto es así que en los días previos a la llegada del presidente Petro al Consejo Permanente de la OEA, López Obrador, compañero de hornada y de línea ideológica del presidente Petro, hizo todo lo indecible y necesario para derrocar al actual secretario general de la OEA, Luis Almagro. Y concluyo con lo siguiente, porque lo afirma Petro. Dice, ¿cómo es posible que presidentes como Zelaya o presidentes como Castillo en el Perú estén siendo derrocados por sus congresos, siendo que ellos han sido el producto de elecciones populares, de un ejercicio de soberanía? Entiendo que es un tema a ser debatido constitucionalmente, porque se trata de realidades en donde el Congreso tiene tanto peso como el Poder Ejecutivo. Ellos querrán, me imagino, estados controlados totalmente por el gobierno. Pero aquí viene de nuevo el galimatías. Se refiere a Zelaya, se refiere a Castillo, pero no menciona al presidente Lasso de Ecuador, a quien justamente el Congreso del Ecuador, a pesar de ser un presidente electo con una legitimidad indiscutible en pleno ejercicio de sus potestades constitucionales, pretende ser puesto de lado simplemente porque se desencantaron algunos diputados integrantes del Parlamento ecuatoriano. Así que el presidente Petro da pasos astutos, no muy inteligentes como esto que acaba de ocurrir con el expresidente interino Juan Guaidó de Venezuela, que atravesando la frontera colombo-venezolana para salvarse de las garras de la dictadura de Caracas, el canciller de Colombia lo expulsa de territorio neogranadino. Tanto como el señor Ortega expulsa de su propio territorio a todos aquellos que se le hacen incómodos, que le molestan para el ejercicio de sus dictaduras. Allá una dictadura. En Colombia estamos por verlo.